tiradito. Despacito. Bueno, aprovecho que hemos ido a hacer la compra para enseñarte un poquito lo que hemos comprado esta semana. Carne y pescado no hemos comprado, creo que nada, a excepción del atún como pescado, porque tenemos en el congelador. Así que bueno, una botella de Coca-Cola para el fin de semana, leche entera para Andrés, yo bebo la de coco y arroz, un botecito de garbanzos cocidos que estaban de oferta, queso cottage, una tableta de chocolate negro y 2 de con leche porque quiero hacer galletas este finde, que por eso también he comprado mantequilla. Luego pipas de girasol y pipas de calabaza al natural para complementar comidas, pero también sobre todo para hacer el pan casero que hago. Aguacates, el trío este de pimientos, cebollas, ajo morado, tomates, 1 kilo de zanahorias, anacardos, el York este que lo compramos para las perras, un bote de 30 claras porque los huevos, o sea, ¿qué está pasando con los huevos? Hace 3 semanas estaba esto mismo, que es una docena de huevos M, a 2,60. La semana pasada a 3 euros y esta semana a 3,10. Yo no sé qué está pasando, pero he comprado claras de huevo para complementar porque vamos, es que no puede ser. A este paso va a salir más rentable tener gallinas porque vamos. Un par de pimientitos, que quiero hacer una receta con pollo que necesitaba 2 pimientitos, latitas de atún al natural, un botecito de mayonesa, esto que es para los almuerzos de Andrés o para algún desayuno, lonchitas de queso y pavo. Y pan Bimbo también porque a Andrés le gusta hacerse sándwiches, sobre todo. Y ya por último hemos comprado un pack de estos que vienen 2 lomitos de salmón, que mañana queremos hacer sushi casero, el otro lo dejan en el congelador. Este mezcladillo que lleva brócoli, coliflor y zanahoria, espinacas y bueno, esto es para picar durante el finde.
Nada, ¿qué tú quieres o qué? Estáis preparadas para cenar, ¿no? ¿Qué pasa? Cotilla. Buenos días. ¿Qué pasa a ti? No sé si te acuerdas cuando te conté que me daban brotes de acné increíbles por la cara. Bueno, estoy preregla y solo tengo estos dos granitos. Empecé probando esto de aquí, que es peróxido de benzoilo, y sí que es verdad que me ayudó bastante, pero llegó un punto en el que ya no me hacía nada. O sea, no progresaba. Y estuve investigando y acabé comprando ácido salicílico de Ordinary. Y la verdad es que me ha ido súper bien. Ya te digo, tengo estos dos granitos y estoy pre-regla. O sea que, maravilla. Ups. Básicamente el ácido salicílico, según estuve leyendo, lo que hace es que penetra en la piel y expulsa lo que contiene el poro o el granito mientras lo trata. Entonces eso hace que la inflamación reduzca y que te vacíe todo el interior. Pero vamos, que he pasado de que me salieran unos granos increíblemente grandes que me dolían un montón a esto. Y mira que yo normalmente me cuesta probar productos porque luego enseguida la piel me reacciona y se vuelve loca. O sea, es una barbaridad. Pero la verdad es que esto me ha ido estupendamente. Y para hidratar, aloe vera. Punto. Piel delicadita, lo más natural posible y reducido, eso es lo que me va bien. Por cierto, no lo he dicho, pero el jabón es de avena. ¡Ah! A tomar por culo el jabón. Y la que me sobra, hago así y a los codos, que siempre los tengo súper resecos, y desde que me hago esto todas las mañanas me han mejorado también una barbaridad. Y mira que me he pasado épocas de ponerme crema varias veces al día. Nada mejor que la aloe vera. Ay, se me olvidaba el contorno. Contorno, estoy usando uno que quería acabar porque lo tenía por ahí que me lo dieron. Así que ni te lo enseño. Porque en el contorno justamente es como que me da más igual. No me reacciona nada. Todo me vale. Todo lo que sea hidratar, bueno es.
Eso sí, en cuanto se me acabe este, volveré al mío, que es el de ya, el de salvia, porque me gusta más la textura. Y el cacao, otro cacao más terminado. Eso sí, les meto la uña y aprovecho. Porque soy de esas personas que los cacaos se los empapa en 0, y esto... No hables mientras te lo pones, porque si no, no se te entiende. Y más estos días que está haciendo el ambiente así más seco y tal, los uso el doble aún. Bueno, lo que decía, he rescatado el jabón del suelo. El jabón que uso es este de aquí, que es el de avena. Lo venden en Druni, tienes de muchas cosas, de té verde, de arcilla, de avena, según cómo tenga la piel voy variando. Y como últimamente la tenía así más sensible con los granitos y tal, el último que me compré fue el de avena. Y la verdad es que todos esos me van genial. Ven aquí, pedorri. Ven aquí. ¡Ay, mírala! Ven aquí. Ven esto, venga. Ven aquí. Así. Estoy intentando desde hace una semana o dos aumentar las proteínas en todas las comidas, porque es cierto que de verduras iba guay, de hidratos más o menos también, pero proteínas estaba comiendo muy poquitas. Así que estoy haciendo pequeñitos cambios. Hoy no tenía pan casero, así que he usado una tortita de estas mexicanas. Y nada, es una tortita con un poco de aguacate, una clara de huevo y
medio huevo que sobró de ayer, que Andrés hizo para cenar una empanada, y lo que sobró de pintar el hojaldre, pues lo he juntado con una clara. Y eso es el desayuno. También le he metido algún trocito de pavo y de quesito. Y por supuesto, época de naranjas ácidas, hay que aprovechar, y más en estos días que estoy así con la garganta medio y se necesitan vitaminas. Andrés y yo esta semana estamos constipados los dos. Empezó él y luego he continuado yo. Así que creo que es el momento perfecto para hacer de nuevo la sopa de pollo que os enseñé en otros vídeos anteriores. Que no os enseñé la receta, pero lo tenía pendiente. Así que vamos a ello, que es muy fácil. Primero las verduras. Tan sencillo como un puerro. Yo lo tengo partido porque siempre tengo en el congelador. Un par de zanahorias grandes. He cogido estas dos pequeñitas porque grande solo tenía una. Y una cebolla. Estos tres ingredientes son imprescindibles. Y luego ya puedes incluir si quieres añadir alguna otra cosa. Yo tengo un trocito de apio que también tengo siempre en el congelador. Y le voy a añadir también un tomate. Y luego pues el pollo. Tengo por aquí, que también lo tenía congelado, se está descongelando, unas carcasas de pollo, el típico paquete que te venden en cualquier supermercado y una pechuga de pollo que será la que luego desmenuzaré y mezclaré con todo. Puedes hacerlo en vez de con pechuga de pollo con cualquier otra parte del pollo, con contramuslo incluso, que seguramente quedará más jugoso. Pero como luego se queda en el caldito y demás, la verdad es que se queda bien aunque sea pechuga, no se queda seco. Y bueno, no lo he dicho, pero es obvio, aceite, sal y una olla grande.
quieres tú? ¿Eso quieres? ¿O esos no? A ver, ¿tú también quieres? A ver, por aquí hay un trocito de piel, eso sí que os lo puedo dar. A ver, algún... Ah, aquí, esto también. Vamos por ahí. Y eso por ahí. Ay, 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 qué desespero. Toma, cartilaguito. Despacito. Vale, muy bien. Ya está.